Rafael Farina fue coronado como el monarca absoluto de la canción. Pero, ¿qué tormento inconfesable se escondía tras esa voz que parecía expulsar su propia alma en cada nota? De cantar por unas pocas monedas en las tabernas más inmundas de Salamanca a habitar palacios de mármol, este gigante de la raza calé ocultó una vida de contrastes dramáticos que la historia oficial jamás se atrevió a publicar. ¿Por qué este ídolo de multitudes terminó buscando consuelo en hábitos destructivos y sustancias prohibidas que minaron su vitalidad hasta el extremo? ¿Qué papel jugaron sus favoritas y esas damas de compañía que lo llevaron a una ruina financiera absoluta mientras el mundo lo creía en la cima del poder? Hoy desvelamos la traición de sus enemigos en el set de grabación, los vicios que marcaron sus momentos de alcoba más oscuros y el secreto médico que hacía que su existencia fuera incompatible con la vida. En esta investigación especial, descubriremos si su llanto era un don artístico o el resultado de dependencias químicas que silenciaban sus demonios personales tras los muros de su mansión. No se muevan de sus asientos y quédense hasta el final para descubrir la verdad sobre el suceso oscuro que marcó su viaje sin retorno y los detalles prohibidos que le ocultaron durante más de 60 años. Hoy, la leyenda de Rafael Farina queda finalmente al descubierto. Para entender la magnitud de este mito, debemos retroceder en el tiempo hasta un rincón recóndito y helado de la geografía española, un lugar donde el viento corta como un cuchillo y la tierra parece negarse a dar frutos con facilidad. Estamos en 1923, en un pequeño pueblecito llamado Martinamor, en plena provincia de Salamanca. Imaginen la escena, queridos amigos, una España rural, profunda, marcada por las huellas de un pasado reciente de conflictos y una escasez que dolía en el estómago. Allí, en una humilde parroquia dedicada a la Asunción, fue bautizado un niño que portaba en su sangre la herencia milenaria de la raza calé. Pero no se dejen engañar por la belleza del nombre de su pueblo, ese Martinamor que él siempre defendió con un orgullo casi religioso, diciendo que era el único lugar que llevaba el sentimiento más puro en su denominación. Detrás de ese romanticismo se escondía una realidad de una dureza insoportable. Rafael fue uno de los 12 hermanos nacidos del matrimonio entre Antonio y Jesusa, 12 almas apretujadas en una vivienda donde el lujo era una palabra desconocida y la supervivencia era el único objetivo diario. En aquella época, ser de raza gitana en una Castilla conservadora y vigilante significaba cargar con un estigma que se sentía en cada mirada de los vecinos. El pequeño Rafael creció viendo cómo sus padres luchaban contra gigantes de invisibilidad y falta de oportunidades, forjando un carácter que, desde la cuna, estuvo marcado por la resistencia y una melancolía que se le instaló en los huesos para nunca más abandonarlo. ¿Cómo es posible que de esa escasez absoluta naciera una joya tan brillante? Esa es la primera pregunta que la ciencia no puede responder, pero que el corazón de sus seguidores comprendió de inmediato. La infancia de nuestro protagonista no conoció los juegos infantiles ni la despreocupación propia de su edad. Mientras otros niños soñaban con juguetes, el futuro rey del cante tenía que enfrentarse a la realidad de las ferias de ganado, acompañando a su padre, que se ganaba la vida como tratante. Imaginen las madrugadas gélidas de Salamanca, el olor a paja húmeda, el ruido de los cascos de los caballos y los tratos cerrados con un simple apretón de manos entre hombres de rostros curtidos por el sol y la fatiga. Rafael no solo aprendió allí el valor del trabajo duro, sino que absorbió como una esponja el lenguaje de la calle, el sentimiento de la pérdida cuando un negocio salía mal y la alegría fugaz de una buena venta. Pero había algo en él que lo distinguía de sus 11 hermanos. Había un fuego interior que no se apagaba ni con el frío más intenso de la meseta. A menudo, el pequeño se escapaba de las tareas del campo y del ganado para refugiarse en lo que realmente hacía que su pecho vibrara: el cante. Cuentan los que lo conocieron en aquellos años de formación que Rafael buscaba cualquier rincón sombrío para practicar esos quejíos que empezaban a brotar de su garganta de forma instintiva. No tenía maestros, no tenía partituras, solo tenía el dolor acumulado de su estirpe y la observación constante de un mundo que le resultaba ajeno y, a veces, hostil. Fue en esos momentos, rodeado de la soledad de los pajares,
donde empezó a gestarse esa técnica única que años después haría temblar los cimientos de los teatros más importantes del mundo. El hambre era una constante, una sombra que acechaba en cada esquina de la casa familiar, y fue precisamente esa necesidad vital la que lo empujó a buscar una salida desesperada a través de su don. Salamanca, con su majestuosa Plaza Mayor y sus cafés llenos de humo y tertulias intelectuales, se convirtió en el primer escenario real para nuestro joven artista. Pero no piensen en aplausos y alfombras rojas. La realidad era mucho más cruda y humillante. Rafael, siendo apenas un niño que apenas levantaba unos palmos del suelo, comenzó a recorrer los bares y tabernas más oscuros de la ciudad, ofreciendo su voz a cambio de unas pocas monedas que apenas servían para llevar algo de pan a su casa. Empecé por los bares cantando, pidiendo, buscándome la vida. Llegaría a confesar él mismo años después, con una mezcla de nostalgia y dolor. Imaginen la psicología de un niño enfrentado a la mirada condescendiente de los adultos borrachos, a los rechazos humillantes de quienes lo veían solo como un estorbo y a la presión de tener que demostrar su valor en cada esquina para no volver con las manos vacías. Esta etapa de su vida fue fundamental para crear esa conexión eléctrica que siempre tuvo con el público más humilde, con la gente sencilla que se veía reflejada en su sufrimiento. Pero pronto, los límites de la ciudad del Tormes se le quedaron estrechos. El joven Rafael sentía que, si se quedaba allí, su luz terminaría por apagarse entre el humo de las tabernas de mala muerte. Un día, sin previo aviso, con apenas lo puesto y un corazón que le latía con la fuerza de 1000 tambores, tomó la decisión que cambiaría la historia de la copla para siempre. Abandonó a su familia, su pasado de miseria y su zona de confort para lanzarse a la aventura incierta de la capital, Madrid. Fue un salto al vacío, una huida hacia adelante, motivada por una ambición que muchos confundieron con arrogancia, pero que en realidad era puro instinto de supervivencia. El camino hacia la gloria estaba lleno de espinas, y él estaba dispuesto a pisarlas todas con tal de que el mundo escuchara su verdad. Queridos espectadores, esto es solo el preámbulo de una epopeya que les helará la sangre. En la siguiente entrega de este relato, les contaré cómo este joven gitano logró infiltrarse en los círculos más cerrados del poder artístico en Madrid, el terror que sintió al enfrentarse por primera vez al inmenso mar y la mujer que lo convirtió en un hombre de mundo, pero que también le impuso una disciplina de hierro que casi lo rompe. ¿Están preparados para descubrir cómo se forjó el mito? ¿Desean que continúe revelando los capítulos más oscuros de su ascenso meteórico? Imaginen ahora ese Madrid de los años 40, una ciudad que intentaba sacudirse el polvo de la tragedia reciente bajo una luz mortecina y un frío que se colaba por las rendijas de los abrigos raídos. Rafael llegó a la capital con el corazón en un puño y los bolsillos vacíos, pero con una determinación que rayaba en lo temerario. No buscaba los grandes palacios, sino los sótanos y los cafés cantantes donde el humo era tan espeso que casi se podía cortar con un cuchillo. Eran lugares de una bohemia oscura, donde se mezclaban aristócratas en busca de emociones fuertes con buscavidas que vendían su alma por un vaso de vino. El joven salmantino, con su porte de gitano noble y su mirada cargada de una melancolía ancestral, comenzó a frecuentar los sitios de moda esperando su oportunidad entre las sombras de las bambalinas. La psicología de Rafael en ese momento era la de un cazador paciente. Sabía que su instrumento, esa garganta bendecida por el trueno, era su única moneda de cambio en un mercado de talentos implacable. Se dice que pasaba noches enteras en vela, escuchando los ecos de otros artistas, aprendiendo los secretos de la noche madrileña, una selva de asfalto donde muchos otros como él habían fracasado y terminado en el más absoluto anonimato. Pero él era diferente. Él no solo quería cantar, él necesitaba que el mundo sintiera su hambre, su frío y su verdad. Y entonces ocurrió el milagro que solo se da en las historias de las grandes leyendas. Una noche, en uno de esos locales donde el destino parece concentrarse, se encontraba Antonio Márquez, el esposo de la máxima estrella de la canción de aquella época, doña Concha Piquer. Márquez, un hombre de mundo con un oído finísimo para detectar el oro puro entre la grava, escuchó a aquel desconocido. No necesitó más de 10 minutos para comprender que estaba frente a algo sobrenatural.
Aquel muchacho no emitía sonidos, emitía desgarros. De inmediato, se le ofreció un contrato que parecía un billete directo al paraíso, pero que venía acompañado de una prueba de fuego que casi hace descarrilar su carrera antes de empezar. El plan era ambicioso, una gira por las Américas, cruzando el inmenso océano Atlántico. Aquí es donde descubrimos la vulnerabilidad extrema del ídolo. Cuando Rafael vio aquel barco transatlántico, una mole de hierro que parecía un monstruo marino en el puerto de Cádiz, el terror se apoderó de él de una manera irracional. Se cuenta que, al ver la inmensidad de las aguas, el joven que había desafiado el hambre y la soledad en la meseta estuvo a punto de salir corriendo, preso de un pánico que lo hacía temblar de pies a cabeza. Si no me agarran, estoy en Madrid, confesaría años más tarde, entre risas que escondían un miedo que nunca lo abandonó del todo. Fue necesario que lo subieran casi a la fuerza, enfrentándolo a su primer gran abismo. Un viaje que marcaría el inicio de su transformación de churumbel de barrio en una figura de talla internacional. Bajo la tutela de la gran doña Concha Piquer, Rafael Farina no solo encontró una oportunidad, sino una academia de vida y arte. Imaginen el contraste. Un joven salvaje, educado en las ferias de ganado y las tabernas de mala muerte frente a la disciplina militar y la elegancia suprema de la Piquer. Ella, con su visión de hierro, se encargó de pulir aquel diamante en bruto. Rafael, la garganta hay que saber administrarla, le decía la maestra con esa autoridad que nadie se atrevía a cuestionar. No se trataba solo de cantar fuerte, sino de saber cuándo susurrar para que el público se inclinara hacia adelante en sus asientos, conteniendo la respiración. Aprendió a vestir los trajes de corte impecable que la moda de los años 50 exigía, a caminar con una prestancia que ocultaba sus orígenes humildes y a dominar la acústica de los grandes teatros de gala. Pero esta disciplina también generó una tensión interna en él. ¿Podía un espíritu tan libre y nómada someterse a los horarios estrictos y a las exigencias de una estrella? Rafael Farina se convirtió en un alumno aventajado, pero en su interior seguía latiendo el deseo de la improvisación y la bohemia. Esta etapa fue un duelo constante entre la técnica perfecta que le exigía doña Concha y el impulso primario de su cante calé, una batalla psicológica que terminó creando un estilo único, una voz de conservatorio con el alma de una hoguera en mitad del campo. Pero el éxito siempre atrae a los lobos, y en el mundo del espectáculo de mediados del siglo XX, las rivalidades eran venenosas, y se libraban tanto en los escenarios como en las columnas de los periódicos de chismes. El encuentro más tenso y legendario fue, sin duda, con el faraón indiscutible del momento, Manolo Caracol. Cuentan que Caracol, un hombre de un orgullo inmenso que no permitía que nadie hiciera sombra a su trono, escuchó a Rafael en privado. Con esa altanería que lo caracterizaba, le lanzó una advertencia que quedó grabada en la historia. Muchacho, tienes muy buena voz, pero recuerda que Caracol no hay más que uno. Lejos de amedrentarse, aquel gesto encendió una chispa de rebeldía en Farina. En 1952 decidió que ya no sería más el protegido de nadie y fundó su propia compañía con un título que era una declaración de guerra absoluta a los puristas y a sus rivales. El cante ya tiene rey. Se autoproclamó monarca en un acto de audacia suprema que muchos calificaron de arrogancia, pero que para él era una cuestión de justicia poética. ¿Por qué debía someterse a las jerarquías establecidas si su voz movía montañas de personas? Este movimiento lo situó en el ojo de la tormenta, ganándose enemigos poderosos en los círculos más tradicionales, pero consolidando su imagen de ídolo rebelde ante un público que lo veía como uno de los suyos, un hombre que no pedía permiso para ocupar el lugar que le correspondía por derecho natural. Llegamos ahora a uno de los misterios más profundos y fascinantes de su carrera: sus lágrimas sobre el escenario. No era un truco, no era un efecto de luces ni una gota de glicerina estratégicamente colocada. Rafael Farina lloraba de verdad, con un llanto que le surcaba el rostro mientras su voz alcanzaba notas que parecían imposibles para un ser humano. Pero, ¿qué había detrás de ese llanto? Los analistas de la época intentaban explicarlo como una técnica dramática, pero la verdad era mucho más oscura y personal. Rafael se ponía triste de verdad al cantar,
porque cada copla lo transportaba de vuelta a los 12 hermanos, al frío de Martín Amor y al hambre que nunca se olvida del todo aunque se coma en platos de plata. Se producía en él una suerte de trance, una catarsis donde el éxito presente no podía borrar el dolor del pasado. El impacto social de esto fue masivo. En una España que sufría en silencio sus propias pérdidas y miserias, ver a un hombre fuerte, a un rey, llorar abiertamente por las penas del mundo, ofrecía un consuelo casi místico a las multitudes. La gente no iba a los teatros solo a escucharlo, iba a ver cómo su propio dolor era validado por aquel gigante. Esta conexión emocional extrema era su mayor activo, pero también su carga más pesada, pues lo obligaba a revivir sus demonios personales cada noche, desgastando su corazón ante la mirada de miles de personas que exigían ver su alma desnudarse nota tras nota. Nada ejemplifica mejor este poder emocional que su interpretación de la historia de aquel fiel animal que nos dejó para siempre de forma traumática. Lucero. La canción sobre el perro, al que le arrebataron la vida de forma cruel, se convirtió en un himno nacional de la tristeza. Imaginen los teatros sumidos en un silencio sepulcral, con mujeres de luto y hombres curtidos secándose las lágrimas con pañuelos de tela, mientras Rafael narraba el suceso oscuro del ataque de un malvado a su compañero más leal. Esta pieza no era solo una canción, era un análisis social de la injusticia y la lealtad en un mundo despiadado. El público se identificaba con el perro Lucero, sintiéndose ellos mismos víctimas de una vida que a menudo les golpeaba sin razón. Farina lograba que la pérdida de un animal se sintiera como una tragedia nacional, elevando el sentimiento popular a la categoría de arte mayor. El éxito de esta copla fue tan abrumador que lo persiguió por el resto de sus días, convirtiéndose en una especie de ritual de dolor colectivo que él debía oficiar una y otra vez, hundiéndose en esa agonía musical que el público demandaba con una sed insaciable. Era el precio de ser el portavoz del sentimiento de un pueblo que encontraba en su voz la única vía de escape para sus penas más profundas. Y si hablamos de tragedias que paralizaron al país, debemos mencionar el colosal homenaje que brindó al mítico ídolo de los ruedos que partió de este mundo en Linares. Manolete. Las campanas de aquella ciudad minera repicaron en la voz de Farina con una fuerza que erizaba la piel de toda una nación que aún no se recuperaba de aquel final trágico en la arena. Con su interpretación de Las campanas de Linares, Rafael no solo cantaba a un torero, cantaba a la fatalidad misma que acecha en cada rincón. El ambiente de estas actuaciones era lúgubre y majestuoso, con un respeto casi religioso. El impacto social fue tal que la copla se convirtió en el réquiem oficial del ídolo caído, consolidando a Farina no solo como un cantante, sino como el cronista sentimental de la historia de España. En este punto, su figura alcanzó una dimensión mística. Era el hombre que le ponía voz al luto nacional, el que se atrevía a mirar a la cara a ese evento final e incompatible con la vida para extraer de él una belleza desgarradora. Pero mientras el país lo elevaba a los altares, él cargaba con el peso de esas campanas de agonía que parecían anunciar también, de alguna forma, las tormentas que empezaban a fraguarse en su propia vida privada, lejos de los aplausos y los focos de la fama. Desean que continuemos profundizando en las sombras de su vida galante, los duelos de titanes en el cine y la relación secreta que lo unió a la figura más racial de España antes de que el destino comenzara a cobrarle factura por tanta gloria. Pero no piensen, queridos buscadores de misterios, que la ambición de este titán se conformaba únicamente con el dominio de los escenarios teatrales y el aplauso efímero de las noches de gala. Rafael Farina, con esa visión de águila que siempre le caracterizó, comprendió que para alcanzar la inmortalidad debía conquistar también el ojo del espectador a través del celuloide. En 1959, el país entero se estremeció al ver su rostro reflejado en la inmensa pantalla blanca con el estreno de La Copla Andaluza. Imaginen la atmósfera de los cines de aquella época, el olor a palomitas dulces, el crujir de las butacas de madera y esa oscuridad expectante que se iluminaba de pronto con la figura de Rafael. Aquel salto a la gran pantalla no fue solo un movimiento comercial, fue una declaración de guerra a la invisibilidad.
Poco después llegarían títulos que hoy son leyendas, como Café de Chinitas y esa obra maestra titulada Puente de Coplas, donde protagonizó un duelo de titanes frente a las cámaras con otra voz prodigiosa de la época, Antonio Molina. La psicología detrás de esta unión era fascinante y retorcida a la vez. Mientras en los carteles promocionales ambos aparecían con sonrisas impecables y un aura de camaradería perfecta. Tras las cámaras se libraba una guerra de egos silenciosa y feroz. Ambos sabían que España solo podía tener un monarca absoluto, y cada toma, cada plano y cada canción interpretada frente a las luces de estudio era una batalla por el favor del público. La moda de esos años, con los trajes de chaqueta entallados, los sombreros cordobeses colocados con una precisión milimétrica y esa elegancia racial, envolvía a Rafael en un halo de galán cinematográfico que lo alejaba definitivamente de sus raíces de escasez en la meseta. La industria del entretenimiento, implacable y voraz, intentaba exprimir cada gota de su magnetismo, tratándolo a veces como una inagotable mina de oro que debía brillar sin descanso, sin importar el cansancio que empezaba a acumularse tras su mirada. Sin embargo, en ese universo de espejismos y luces cegadoras, Rafael Farina logró tejer vínculos que trascendían el simple interés profesional, encontrando refugio en las figuras más auténticas de su tiempo. Es obligatorio mencionar su conexión casi espiritual con la mujer que encarnaba el fuego mismo de España, doña Lola Flores. Para nuestro protagonista, ser contratado por la faraona no fue solo un negocio, sino un honor inmenso que guardó en su corazón con un celo sagrado. Analicen la potencia de este encuentro. Dos personalidades volcánicas, marcadas por orígenes de privación similares, compartiendo el mismo lenguaje instintivo de la noche y el duende. Se cuenta que en sus kilométricas giras, donde los trenes se convertían en hogares temporales y los camerinos en confesionarios, ambos artistas se protegían mutuamente de las trampas de una profesión que a menudo busca devorar a sus ídolos. Pero había alguien más, un joven que por entonces apenas era un niño, que quedaría marcado para siempre por la sombra de Rafael. Nos referimos a un jovencísimo e insuperable genio de las cuerdas que años más tarde revolucionaría el mundo entero. Cuando se conocieron, Rafael contaba con apenas 17 años y aquel niño, que ya demostraba una magia impropia de su edad, tenía 13 o 14. Rafael, lejos de sentir la amenaza de aquel talento emergente, lo acogió con una admiración genuina, convirtiéndose en parte de una familia artística unida por la lealtad y el amor al arte más puro. Esta etapa de amistades célebres fue el bálsamo que permitió a Rafael mantener su esencia calé frente a las exigencias de una fama que empezaba a exigirle sacrificios que nadie más veía. Pero, bajo ese manto de éxitos y relaciones estelares, se ocultaban los misterios más profundos de su vida privada, esa parte íntima que la censura oficial de la época obligaba a silenciar con un rigor implacable. Separar al ídolo intocable del hombre terrenal requiere adentrarse en los murmullos de las tertulias prohibidas. Rafael, un hombre de una generosidad económica casi suicida y una sed de afecto genuino que nunca parecía saciarse, se vio envuelto en una intensa vida galante que pocos se atrevieron a documentar. Su debilidad por ciertas damas de compañía que pululaban en la sombra de los grandes hoteles y salas de fiesta era un secreto a voces en los círculos del espectáculo. Muchas de estas mujeres, atraídas por el brillo del éxito y la inmensa fortuna que Rafael generaba, buscaban aprovecharse de su vulnerabilidad emocional. Hubo momentos de alcoba que, con demasiada frecuencia, terminaban transformándose en desilusiones amargas, chantajes encubiertos o soledades multiplicadas por 1000. La psicología de un hombre que era amado por millones, pero que se sentía profundamente solo en la intimidad, es la clave para entender por qué buscaba refugio en relaciones cercanas que a menudo resultaban destructivas. Estas amistades íntimas, marcadas por la fugacidad y la falta de verdad, fueron minando silenciosamente su espíritu, dejándolo a merced de una melancolía que ya no solo brotaba de su garganta, sino que se instalaba permanentemente en su vida cotidiana. Es aquí, queridos amigos, donde debemos abordar con un tacto extremo y un respeto absoluto las luchas más secretas y dolorosas de Rafael Farina, sus demonios personales. Cuando los teatros se vaciaban,
cuando el último aplauso se extinguía y el silencio ensordecedor invadía las cuatro paredes de su camerino, Rafael se enfrentaba a una angustia que no podía aliviar con ninguna ovación. La insoportable presión de mantenerse inexpugnable en la cima, de ser el rey que nunca falla, lo empujó a buscar consuelo efímero en sustancias prohibidas y hábitos destructivos que mermaban silenciosamente su vitalidad. No eran vicios vulgares, sino dependencias químicas nacidas de la necesidad de acallar una mente que no dejaba de recordarle sus miedos más profundos. Sus dependencias se convirtieron en medicinas peligrosas que utilizaba para poder salir cada noche a escena y cumplir con el ritual de dolor que su público le exigía. El impacto en su salud fue devastador. Su círculo más íntimo presenciaba con horror cómo el gigante se consumía desde dentro, librando una batalla agotadora en la sombra que el gran público jamás llegó a intuir. Aquellos que lo amaban intentaron intervenir, pero la personalidad de Rafael, tan orgullosa como herida, le impedía reconocer que estaba perdiendo el control. Esta lucha interna, este calvario privado, es lo que otorga a sus interpretaciones de esa época una profundidad casi metafísica. Ya no cantaba sobre el dolor ajeno, cantaba sobre su propia caída hacia el abismo. El destino, siempre caprichoso y a veces cruel, le asestó un golpe emocional definitivo el día en que una de sus compañeras artísticas más queridas, una bailaora de fuego que representaba la esencia misma del arte, partió de este mundo de manera dolorosamente prematura. Doña Carmen Amaya. Aquel evento fatídico, que dejó a toda España sumida en un luto inconsolable, hundió a Rafael en una melancolía de la que jamás se recuperaría del todo. Su luz se apagó un poco más con esa pérdida, y fue entonces cuando decidió crear una de sus obras más conmovedoras, un homenaje póstumo que todavía hoy eriza la piel, su copla dedicada a la memoria de la mejor de todos los tiempos. En esta canción, Rafael pedía al aire que se pusiera de rodillas y que el silencio fuera un crespón para honrar a la que se había ido por las sendas del viento. Esta despedida musical no era solo un tributo a una colega, era el reflejo de su propia obsesión con lo efímero de las glorias terrenales y su creciente conciencia sobre la fatalidad que lo acechaba. Analizar la psicología de este homenaje nos revela a un hombre que empezaba a ver el final del camino, un artista que utilizaba su voz para construir un mausoleo sonoro donde refugiarse de su propia tristeza. La partida de Carmen Amaya fue el catalizador que aceleró su declive físico y emocional, haciéndole comprender que, por muy rey que fuera en el escenario, frente al evento final todos somos súbditos de la misma incertidumbre. A medida que avanzaban los años 60, el mundo del espectáculo comenzó a transformarse de una manera que Rafael Farina no siempre lograba comprender. La llegada de ritmos importados, guitarras eléctricas estridentes y modas pasajeras amenazaba con arrinconar en el olvido a los grandes maestros de la tradición. Sin embargo, nuestro protagonista demostró una resistencia orgullosa, casi heroica. Se negó en rotundo a traicionar su esencia o a modernizar su vestuario para encajar en moldes prefabricados que le resultaban ajenos. Continuó vistiendo sus trajes impecables y manteniendo su peinado característico, convirtiéndose en el último refugio de la verdad frente a un mundo que se volvía cada vez más superficial y acelerado. A pesar del innegable declive físico que empezaba a manifestarse en crisis de agotamiento absoluto, lograba milagros de supervivencia artística, manteniendo intacto a un inmenso ejército de seguidores devotos que veían en él al último gran monarca de la canción. Pero la garganta más poderosa del país empezaba a evidenciar quiebros involuntarios. Esos lamentos que ya no eran solo arte, sino señales de alarma sobre una salud que se resquebrajaba. Para no decepcionar a su audiencia, Rafael aceptaba tomar remedios arriesgados que le permitían seguir adelante, impulsado por una devoción extrema hacia un público al que no se permitía fallar bajo ninguna circunstancia, incluso si eso significaba acelerar su propio viaje sin retorno. Queridos amigos, nos acercamos al capítulo final de esta vida de luces y sombras. ¿Quieren descubrir cómo fueron los últimos días de este gigante en su tierra fría de Salamanca? El recibimiento apoteósico que le brindaron sus vecinos antes de que su luz se apagara para siempre y la verdadera razón por la que su entierro paralizó a una nación entera que aún hoy sigue llorando su ausencia.
Continuamos con el desenlace de esta leyenda. Llegamos ahora, queridos amigos de lo oculto y lo prohibido, a un punto de inflexión que la historia oficial suele pasar por alto con una elegancia sospechosa, pero que nosotros vamos a desgranar con la lupa de la verdad más cruda. Estamos a finales de la década de los 60 y principios de los 70, un tiempo donde la estética de la España de blanco y negro empezaba a teñirse de colores psicodélicos, pero el alma de Rafael Farina seguía anclada en un luto que ya no era solo artístico, sino físico. La psicología de nuestro protagonista, en este tramo de su existencia, era la de un gigante que se sentía observado por el tiempo, ese juez implacable que no entiende de aplausos ni de coronas de rey. Aquella garganta, que según los expertos era un instrumento de una naturaleza excepcional, empezó a emitir señales de auxilio que solo los muy cercanos podían percibir tras las cortinas de terciopelo rojo. No eran solo quiebros de emoción, eran grietas en el cristal de una vida llevada al límite de su resistencia. Imaginen la presión de un hombre que sabe que su público no viene a escucharlo cantar, sino a verlo desangrarse emocionalmente en cada nota. Este peso, esta obligación de ser la voz que llora por todos, le generaba una ansiedad que solo podía ser mitigada mediante el uso de esas medicinas peligrosas que mencionamos anteriormente, esas sustancias que prometen un alivio inmediato, pero que cobran un interés usurero en la salud del alma. La moda de la época nos presentaba a un Rafael que intentaba mantener la compostura de los grandes señores, con sus chaquetas de solapas anchas y sus pañuelos de seda asomando con una precisión milimétrica, pero sus ojos, esos espejos del alma calé, delataban una fatiga que ninguna iluminación de teatro podía ocultar. Fue en este contexto de crisis silenciosa cuando se produjeron esos momentos que nosotros llamamos milagros de supervivencia. Hubo noches en las que Rafael Farina, antes de salir a escena, apenas podía sostenerse en pie, consumido por sus demonios personales y los estragos de sus hábitos destructivos. Sin embargo, en cuanto el presentador anunciaba su nombre y los focos devoraban la oscuridad, se producía una metamorfosis casi religiosa. El hombre frágil desaparecía y emergía el rey, poseído por una fuerza que muchos comparaban con un duende de naturaleza oscura. La sociedad de entonces, que ya empezaba a mirar hacia Europa y sus nuevas tendencias, se detenía en seco ante la presencia de este hombre que parecía venir de un tiempo donde la verdad era más importante que la estética. Pero tras esa máscara de poder, el corazón de Rafael empezaba a fallar, no solo de forma metafórica por sus amores prohibidos y sus desilusiones galantes, sino de una manera fisiológicamente alarmante. Los médicos de la época, con la discreción que se le debe a una deidad nacional, le advirtieron que su motor principal, ese que latía con la fuerza de un caballo de feria, estaba llegando a su límite de revoluciones. Y es precisamente en este estado de fragilidad cuando Rafael Farina sintió la llamada imperiosa de sus raíces, ese imán invisible que te arrastra de vuelta al lugar donde todo comenzó cuando sientes que el camino está llegando a su fin. Volvamos la mirada hacia Salamanca, hacia ese Martín Amor que él llevaba grabado a fuego en el pecho. El regreso del hijo pródigo fue un evento que sacudió los cimientos de la provincia entera. Imaginen la escena, grabada con letras de oro en la memoria de los vecinos. El gran Rafael, el hombre que había conquistado Buenos Aires y Madrid, el que había hecho llorar a la Piquer y a la Flores, regresaba a la pequeña iglesia de la Asunción, a la misma pila donde fue bautizado 73 años atrás. El impacto social fue sísmico. La gente humilde, esa que él tanto respetaba, salió a las calles para recibir no a una estrella inalcanzable, sino al churumbel que un día se fue con lo puesto a buscarse la vida. Fue un momento de una pureza psicológica inmensa, donde Rafael pudo despojarse de la corona de espinas de la fama para volver a ser simplemente el hijo de Antonio y Jesusa. Paseaba por las plazas donde de niño cantaba por unas monedas y regalaba a su pueblo una virgen para la iglesia y una plaza que hoy lleva su nombre, como si quisiera dejar pagada su deuda con la tierra antes del gran viaje. Pero incluso en ese ambiente de celebración, la melancolía no lo abandonaba. Se dice que se quedaba horas mirando la llanura salmantina, como si en el horizonte pudiera ver las señales de ese evento final que ya no tardaría en llegar. El tramo final de esta historia nos lleva a un suceso que dejó al país en un estado de conmoción absoluta, una de esas noticias que uno recuerda exactamente dónde estaba cuando las escuchó.
La luz de Rafael Farina empezó a parpadear de forma definitiva a principios de la década de los 90. Su corazón, cansado de bombear tanto sentimiento y de soportar el peso de una leyenda que él mismo había alimentado con sus lágrimas reales, decidió que ya era hora de buscar el descanso eterno. Aquella voz que había sido un trueno en la oscuridad se convirtió en un susurro, y en un fatídico día de 1995, el gran rey del cante inició su viaje sin retorno. La causa oficial fue una complicación cardíaca incompatible con la vida. Pero nosotros sabemos que lo que realmente ocurrió fue que su alma simplemente se quedó sin espacio en este mundo terrenal. La onda expansiva de tristeza que recorrió España fue comparable a la que él mismo había descrito en sus canciones sobre los ídolos caídos. Miles de personas, desde los aristócratas que lo admiraban en secreto hasta los gitanos que lo veían como a un patriarca, se unieron en un llanto colectivo que parecía la banda sonora perfecta para su despedida. El entierro en su Salamanca querida fue una manifestación de fervor popular que pocos artistas han logrado alcanzar. Fue el último gran aplauso, un silencio ensordecedor que marcaba el final de una era donde la copla era el latido de una nación. Hoy, cuando miramos hacia atrás y analizamos el legado de Rafael Farina, comprendemos que su figura trasciende la simple música. Fue un hombre que se atrevió a ser vulnerable en una época de hombres de piedra, un artista que convirtió su trauma infantil y su pasado de escasez en una joya de valor incalculable para el patrimonio emocional de un país. Sus canciones, desde Vino Amargo hasta sus desgarradoras saetas, siguen resonando en los rincones donde todavía se valora la verdad por encima de la técnica. Rafael nos enseñó que se puede ser un rey viviendo en la oscuridad y que las lágrimas, cuando son de verdad, tienen el poder de curar las heridas de todo un pueblo. Se fue sin dejar herederos a su altura, porque nunca más nacerá una garganta capaz de llorar con esa elegancia y de cantar con ese desgarro. Su luz se apagó aquí, pero su eco sigue vibrando en el viento de la meseta, recordándonos que siempre habrá un lugar para el sentimiento puro en un mundo que a veces parece haber olvidado cómo llorar. La pregunta retórica que nos queda es: ¿era Rafael Farina un hombre que cantaba para olvidar sus penas, o era un ángel caído que nos prestó su voz para que nosotros pudiéramos olvidar las nuestras? La respuesta, queridos espectadores, se encuentra en cada nota de su legado inmortal. Pero no se muevan de sus asientos, porque ahora vamos a descorrer el pesado telón de terciopelo que oculta los años de mayor gloria, pero también de mayor tensión en la vida de este titán. Nos situamos en la frontera de los años 50 y 60, una época en la que España despertaba a la magia del celuloide y donde Rafael Farina comprendió que para ser un mito eterno, su imagen debía proyectarse en pantallas de plata de 5 metros de altura. Imaginen el despliegue de luces, el humo de los cigarrillos en los estudios de rodaje y la vibración de una industria que buscaba ídolos de carne y hueso. En 1959, Rafael protagonizó La Copla Andaluza, pero el verdadero estallido social llegó con Puente de Coplas. Aquí no solo se jugaba su carrera, sino su orgullo. Se enfrentaba cara a cara con Antonio Molina, otra voz prodigiosa capaz de alcanzar agudos imposibles. La psicología detrás de este rodaje era una olla a presión. Molina representaba la agilidad, la ligereza del viento del pueblo, mientras que Farina era la profundidad, el lamento que venía de las entrañas de la tierra. Los analistas de la época cuentan que, aunque ante las cámaras se mostraban como compañeros inseparables cruzando los mares de la ficción, en los camerinos el aire se podía cortar con un cuchillo. Farina, con su elegancia de traje oscuro y camisa de seda impecable, observaba cada gesto de Molina, midiendo cada nota, cada respiración. No era una enemistad vulgar, era la guerra de dos colosos por el dominio de un imperio sentimental. La moda de la época los vestía como príncipes de la calle, con sombreros de ala ancha y chaquetas cortas que realzaban una prestancia racial que enloquecía a las multitudes. El impacto social fue tal que los cines se convertían en templos donde el público no iba a ver una historia, sino a participar en un duelo de dioses que cantaban a la esperanza y al adiós a su tierra querida. Pero mientras la luz de los proyectores lo convertía en un semidios, las sombras de la noche madrileña empezaban a devorar al hombre terrenal. Es aquí donde debemos entrar,
con paso firme pero respetuoso, en el espinoso terreno de su vida privada y sus relaciones cercanas que la prensa oficial de la dictadura jamás se atrevió a mencionar. Rafael, un hombre de una generosidad que rayaba en la imprudencia, se convirtió en el blanco de una corte de figuras que buscaban el calor de su éxito. Hablamos de una vida galante que se desarrollaba en los reservados de los tablaos más exclusivos y en hoteles de lujo donde las sábanas de hilo eran testigos de momentos de alcoba que Rafael buscaba para mitigar una soledad que no se curaba con aplausos. Se rodeó de damas de compañía que, a menudo, eran el único refugio para un hombre que, a pesar de sus 12 hermanos, se sentía el ser más solitario del planeta. Estas amistades íntimas, muchas de ellas efímeras y nacidas al calor del champán, le pasaron una factura psicológica devastadora. La psicología de Farina era la de un buscador de afecto genuino que, trágicamente, solía encontrar solo el reflejo de su propia fortuna. Cada desilusión amorosa, cada traición de esas favoritas que desaparecían al amanecer, se transformaba en un nuevo surco de dolor en su rostro y en una nota más desgarrada en su garganta. Y bajo ese peso emocional, aparecieron los demonios personales que casi logran apagar su luz antes de tiempo. Debemos hablar de sus hábitos destructivos y de esas dependencias químicas que empezaron a ser su muleta para soportar las extenuantes jornadas de trabajo. En aquel entonces, no se hablaba de salud mental, y Rafael encontró en ciertas sustancias prohibidas y medicinas peligrosas la forma de silenciar el ruido de sus propios miedos. Imaginen el calvario de salir a escena ante miles de personas, sintiendo que tu propio cuerpo es una cárcel de ansiedad, y tener que recurrir a esos hábitos para poder proyectar la imagen del rey del cante que todos esperaban. Sus representantes y su círculo más íntimo guardaban un silencio cómplice mientras veían cómo el gigante libraba batallas contra demonios que no se veían, pero que le arrebataban la vitalidad día tras día. Este suceso oscuro en su biografía es fundamental para entender por qué sus ojos parecían mirar siempre hacia un abismo interior. La sociedad de los 60 lo veía brillar, pero pocos sabían que ese brillo era, en parte, el resultado de una combustión interna alimentada por el agotamiento y la presión insoportable de la fama. A pesar de estas tormentas, hubo un rayo de luz pura en su carrera que nos devuelve al artista en su estado más místico: su relación con la inmensa Lola Flores. Fue un honor para él compartir escenario con La Faraona, una mujer que hablaba su mismo lenguaje de fuego y raza. Juntos, protagonizaron momentos que hoy son historia de la televisión y el espectáculo, como aquella interpretación de La casa en el aire, donde el juego de miradas y la compenetración artística eran tan reales que el público creía estar presenciando un evento sobrenatural. Lola, que conocía bien los secretos de la noche, fue quizás una de las pocas personas que comprendió el verdadero lamento de Rafael. En sus giras se protegían, se admiraban y compartían la fatiga de ser los últimos bastiones de un arte que empezaba a ser amenazado por las nuevas modas. La psicología de esta unión era de una lealtad a prueba de fuego. Dos supervivientes de la posguerra que habían conquistado el mundo y que se refugiaban el uno en el otro para no olvidar quiénes eran realmente debajo de las joyas y los trajes de luces. No podemos avanzar sin detenernos en el desgarrador episodio del tributo a doña Carmen Amaya, la mejor bailaora de todos los tiempos, tras su viaje sin retorno. La noticia de que la luz de Carmen se había apagado dejó a Rafael en un estado de melancolía absoluta. Su copla por los rosales de la Capitana es una de las piezas más profundas de su repertorio. Imaginen a Rafael en el estudio, con la voz quebrada no por la técnica, sino por un luto real, cantando que el aire iba de rodillas por las sendas del viento. Fue un momento de catarsis nacional. A través de su voz, toda España pudo llorar a la mujer que había llevado el flamenco a la cima del mundo. Este éxito fue un arma de doble filo. Por un lado, lo consolidó como el gran oficiante de los duelos de la patria, pero por otro, lo sumergió en una reflexión constante sobre su propio final. A partir de este momento, Rafael empezó a cantar con una urgencia diferente, como si supiera que el tiempo le estaba pisando los talones y que debía dejar cada gota de su alma grabada antes de que el silencio fuera definitivo.
Nos encontramos ahora en el corazón de una transformación social sin precedentes, una época donde las estructuras de la España eterna comenzaban a resquebrajarse bajo el peso de una modernidad que llegaba en forma de guitarras eléctricas, cabellos largos y ritmos importados de tierras lejanas. Imaginen la psicología de un hombre como Rafael Farina, que se había coronado a sí mismo como el monarca absoluto de un arte nacido de la tierra y el hambre, viendo cómo las pantallas de televisión y las ondas de radio se llenaban de jóvenes con pantalones de campana y melodías ligeras que carecían del desgarro de sus quejíos. En este escenario, de 1968 y 1969, se libró una batalla silenciosa pero feroz en el interior de nuestro protagonista. Rafael, con su porte de hidalgo gitano, se negaba en redondo a seguir la corriente de lo que entonces llamaban el movimiento Yeye. Mientras otros artistas de la copla intentaban desesperadamente modernizar su repertorio con arreglos pop para no perder el favor de la juventud, él se mantuvo firme, como un roble centenario en mitad de una tormenta. Su resistencia no era solo una cuestión de estilo, sino de dignidad racial y artística. Para Rafael, cambiar su traje de corte impecable por una estética psicodélica habría sido traicionar al niño que cantaba por unas monedas en Salamanca. El impacto social de esta postura fue inmenso, pues se convirtió en el último bastión de resistencia para una generación de mayores de 60 años que veía cómo su mundo se desvanecía, encontrando en el lamento de Farina el único refugio de verdad en una sociedad que se volvía cada vez más artificial y colorida. Pero esta rigidez artística escondía una fragilidad emocional que empezaba a pasarle una factura insoportable. En la intimidad de sus camerinos, decorados con fotos de santos y recuerdos de sus 12 hermanos, Rafael se enfrentaba al miedo más atroz de cualquier ídolo, la posibilidad de volverse irrelevante. Para combatir esta angustia, nuestro protagonista se sumergió aún más en esos hábitos destructivos de los que ya hemos hablado, buscando en ciertas sustancias prohibidas la energía necesaria para demostrar noche tras noche que su voz seguía siendo un trueno. Imaginen el ambiente de los teatros de provincia en 1971. El público, fiel hasta la médula, llenaba las butacas, pero Rafael ya no era el joven impetuoso de los años 50. Su salud empezaba a dar señales de un agotamiento extremo, un cansancio que se reflejaba en una sudoración excesiva bajo las potentes luces de los focos y en esos momentos de silencio prolongado entre canción y canción. Los médicos de la época, que lo trataban con la reverencia que se le debe a una deidad, le suministraban medicinas peligrosas para mantener su corazón a raya, pero el motor de aquel hombre estaba siendo forzado más allá de lo humanamente posible. La psicología del rey, en este punto, era la de un mártir que se inmolaba en cada actuación para no defraudar a un público que lo adoraba precisamente por su capacidad de sufrir en público. Era una danza macabra entre el éxito y la autodestrucción, donde cada ovación era un clavo más en el calvario de su vitalidad física. Y en mitad de esta vorágine de decadencia y gloria, se produjo el evento más conmovedor y cargado de significado de su etapa madura, el regreso definitivo a sus raíces, el viaje de vuelta al corazón de Salamanca. Rafael sintió la necesidad imperiosa de reconciliarse con el pasado, con aquel niño que pasó hambre y frío en los campos de Martín Amor. Decidió organizar un homenaje que paralizó a la provincia entera, un acto de generosidad que muchos interpretaron como una búsqueda de redención espiritual. Imaginen el día del gran evento, las autoridades, vestidas con sus mejores galas de la época, y los vecinos, con rostros curtidos por el sol, se agolpaban para ver al hombre que había conquistado el mundo. Rafael, con una emoción que le impedía articular palabra al principio, regaló a la iglesia de su pueblo una imagen de la Virgen, un gesto cargado de simbolismo para un hombre que siempre se sintió protegido por fuerzas divinas. En este momento, la psicología de nuestro protagonista alcanzó una paz momentánea. Al ver el orgullo en los ojos de sus paisanos, sintió que el círculo se cerraba. Pero incluso en este triunfo, el misterio lo rodeaba. Se dice que durante aquella visita, Rafael pasó horas a solas en la pila donde fue bautizado, en un silencio sepulcral que nadie se atrevió a romper. ¿Qué le pedía a Dios en aquel momento de soledad? Quizás le pedía tiempo, o quizás le pedía perdón por los demonios personales que lo acompañaban en su vida galante y en sus momentos de alcoba más oscuros.
Aquella visita a Martín Amor no fue solo un acto de caridad, fue un adiós anticipado, una forma de decir que, a pesar de las joyas y los trajes de seda, seguía siendo aquel niño de raza calé que solo buscaba amor en un mundo de sombras. Entramos ahora en los años finales, una década de 1980 que trajo consigo la consolidación de su mito, pero también la evidencia de su final trágico inminente. La industria de la televisión, siempre ávida de sensacionalismo y emoción pura, lo reclamaba para programas donde se le rendían homenajes en vida que tenían el sabor agridulce de las despedidas. Imaginen a un Rafael Farina sentado en un sillón de terciopelo bajo el escrutinio de las cámaras, hablando de sus grandes éxitos como Vino amargo, mientras sus manos, otrora firmes, mostraban un temblor involuntario que intentaba ocultar cruzando los brazos. El impacto social de estas apariciones era devastador. El país entero veía cómo su ídolo se marchitaba, pero a la vez, su voz, cuando se decidía a cantar, seguía teniendo ese eco de eternidad que nadie ha podido igualar. Su vida privada era ya un refugio de silencios, se había retirado de la bohemia más salvaje, pero las dependencias químicas habían dejado una huella indeleble en su organismo. Su corazón, ese músculo que había latido al ritmo de los fandangos más desgarradores, estaba ahora cansado, operando en una frecuencia incompatible con la vida de un artista que lo daba todo en cada nota. La psicología de Rafael en sus últimos días era la de un hombre que esperaba el evento final con una serenidad sorprendente, rodeado de los recuerdos de doña Concha Piquer, de doña Lola Flores y de todos aquellos que, como él, habían hecho del dolor su forma de vida. El viaje sin retorno comenzó de forma definitiva en 1995, un año que quedará marcado en la crónica negra y rosa de España como el momento en que se apagó el lamento más profundo de la tierra. La noticia de que su luz se había extinguido corrió como la pólvora por todas las redacciones de prensa y programas de televisión. El suceso oscuro de su partida física no fue una sorpresa para los más cercanos, pero para el público general fue un golpe que hizo llorar a una nación entera. Imaginen el funeral en su Salamanca querida. Miles de personas, desafiando el frío de la meseta, se agolparon para dar el último adiós al hombre que les había enseñado a llorar. Fue una manifestación de dolor colectivo sin precedentes para un artista de su género. Las mujeres de negro gritaban su nombre y los hombres guardaban un silencio respetuoso mientras el féretro, cubierto de flores y banderas, avanzaba hacia su lugar de descanso eterno. En aquel momento, la sociedad española comprendió que no se iba solo un cantante, sino que se cerraba un capítulo de la historia emocional de un país. Rafael Farina partió de este mundo dejando un vacío que nadie ha podido llenar, porque nadie ha vuelto a tener esa combinación de humildad extrema y realeza artística, de tragedia personal y gloria pública. Su legado no son solo sus discos, sino ese eco de un alma que se atrevió a romperse en pedazos frente a millones de personas, para que nadie se sintiera solo en su propio sufrimiento. La voz que lloraba en la oscuridad se convirtió finalmente en una luz eterna que sigue guiando a todos aquellos que buscan la verdad en el arte más puro. Pero no se dejen engañar por la aparente paz que trajo el silencio de su partida, porque es precisamente cuando un gigante se retira de este plano terrenal, cuando las sombras que lo acecharon en vida cobran una fuerza inusitada y los secretos, guardados bajo 7 llaves de oro, comienzan a filtrarse por las rendijas de la historia. Imaginen la atmósfera en su residencia de Salamanca en los días posteriores a su viaje sin retorno. El aire estaba cargado no solo de luto, sino de una tensión eléctrica que se podía sentir en la piel. Sus 12 hermanos, esa prole inmensa que había sido su razón de ser, y a veces su mayor carga emocional, se veían ahora enfrentados a un vacío que no solo era sentimental, sino existencial. ¿Qué queda cuando el rey que alimentaba a toda una dinastía ya no está para oficiar el milagro de la abundancia? La psicología de la familia Farina en 1995 era un laberinto de gratitud y miedo. Se cuenta que en las habitaciones privadas, entre los trajes de luces que aún conservaban el aroma de su perfume y el eco de sus quejíos, empezaron a aparecer documentos que la censura social de la época había mantenido en la más absoluta oscuridad. Cartas escritas con caligrafía apresurada,
notas de agradecimiento de personas anónimas a las que Rafael había ayudado en secreto y, lo más inquietante, correspondencia con figuras de la alta sociedad que revelaban amistades íntimas que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. El impacto social de estos hallazgos fue una onda expansiva que sacudió los cimientos de la burguesía que lo aplaudía en los teatros, pero que, de puertas para adentro, mantenía con él relaciones cercanas marcadas por el misterio y la confidencialidad absoluta. Es aquí donde debemos detenernos y analizar, con la frialdad de un cirujano y la pasión de un cronista, el enigma de su fortuna invisible. Rafael Farina generó a lo largo de su carrera cantidades ingentes de dinero, cifras que hoy se escribirían con muchísimos ceros, pero que en sus manos se convertían en agua bendita que repartía sin mirar a quién. La moda de su época le exigía una imagen de opulencia, con esos anillos de oro macizo y esos relojes que brillaban bajo los focos, pero detrás de esa fachada de monarca absoluto se escondía un hombre que sentía pánico a volver a la escasez de su infancia en Martín Amor. Esta psicología del nuevo rico, que nunca deja de sentirse pobre, lo llevó a invertir en propiedades que hoy son objeto de leyendas urbanas en Salamanca y Madrid. Se habla de un tesoro oculto, no en monedas, sino en derechos de autor y grabaciones inéditas que podrían cambiar la percepción que tenemos de su arte. Tras su luz apagándose, se desató una lucha silenciosa por el control de su legado. Sus descendientes y sus numerosos allegados se vieron envueltos en un conflicto de intereses donde la lealtad se ponía a prueba en cada reunión de abogados. ¿Quién tenía derecho a explotar el nombre de Farina? ¿Quién era el verdadero guardián de su esencia calé? Esta disputa, que todavía hoy genera murmullos en los círculos de la farándula, revela la cara más amarga de la fama. Como el nombre de un hombre que solo buscaba amor termina convirtiéndose en una marca registrada por la que se pelea en los tribunales con una ferocidad que nada tiene que ver con el arte. Pero si hay un secreto que nos obliga a bajar la voz y mirar hacia los rincones oscuros, es el de sus amores prohibidos y esas favoritas que la historia oficial ha intentado borrar con el borrador del olvido. Rafael Farina fue un hombre de una pasión desbordante, cuya vida galante era tan intensa como sus fandangos. Analicemos la psicología de sus relaciones cercanas. Buscaba en las mujeres no solo belleza, sino una comprensión que no encontraba en su inmenso clan familiar. Se dice que entre sus amistades íntimas hubo figuras de una relevancia política y social que harían temblar los cimientos de las instituciones si sus nombres salieran a la luz con todas sus letras. Estas damas de compañía de la alta alcurnia veían en Rafael lo que les faltaba en sus salones de té y sus matrimonios de conveniencia: verdad, fuego y un desgarro que las hacía sentir vivas. Los momentos de alcoba con el rey del cante eran, según los rumores que corrían por los reservados de los tablaos, encuentros de una intensidad casi religiosa. Sin embargo, muchas de estas relaciones terminaban en un suceso oscuro de abandono y silencio, porque Rafael, a pesar de su inmenso corazón, era un alma nómada que no podía dejarse atrapar por ninguna jaula, por muy de oro que fuera. La soledad que sentía después de estos encuentros era lo que alimentaba ese llanto que luego veíamos en el escenario. Cada lágrima era el recuerdo de una caricia que no pudo retener y de una palabra que se quedó atrapada en su garganta por miedo al escándalo. Debemos abordar ahora, con el rigor que nos caracteriza, el misterio médico y espiritual de su voz. Se ha especulado mucho sobre si su capacidad pulmonar era fruto de una anomalía física o de un don sobrenatural. La ciencia de los años 90 intentó analizar sus grabaciones para entender cómo podía mantener notas durante tantos segundos sin que el aire le faltara. Pero nosotros preferimos mirar hacia la psicología del trauma. Rafael no cantaba con los pulmones, cantaba con las heridas de sus 12 hermanos y con el frío acumulado de 1000 inviernos en la meseta. Sus hábitos destructivos, de los que ya hemos hablado, fueron paradójicamente lo que le dio ese color rasgado y profundo a su voz en la etapa final. Esas sustancias prohibidas que utilizaba para acallar sus demonios personales terminaron por esculpir una garganta que ya no parecía humana, sino el eco de una caverna ancestral. El impacto social de su voz era tal que, incluso después de que su luz se apagara, se reportaron casos de personas que afirmaban sentir una sanación física al escuchar sus discos.
¿Era Rafael un sanador de almas que entregó su propia salud a cambio de este poder? Su suceso oscuro no fue su final físico, sino el desgaste absoluto de un hombre que se quemó a sí mismo para dar luz a los demás. Analizar su psicología es entender a un mártir del espectáculo, un hombre que aceptó la dependencia química como un peaje necesario para seguir siendo el canal por el cual España entera podía purgar sus penas. Por último, miremos hacia el legado invisible que Rafael Farina dejó en las nuevas generaciones de artistas que hoy ocupan los escenarios. Aunque la moda actual sea el autotune y los ritmos sintéticos, en el fondo de cada interpretación auténtica sigue latiendo el quejío de Salamanca. El impacto social de su figura es eterno. Los jóvenes gitanos de hoy lo ven como a un antepasado ilustre, un hombre que demostró que desde la nada más absoluta se puede llegar a ser un monarca. Pero hay una advertencia en su historia, una lección que no debemos olvidar. La cima es un lugar frío y solitario, donde el aire escasea. Rafael nos dejó el mapa de su dolor para que no tuviéramos que recorrerlo nosotros. Sus secretos, sus amores, sus debilidades y su gloria forman un tapiz complejo que define lo que significa ser un artista de raza en un mundo que prefiere la mediocridad. Su viaje sin retorno fue, en realidad, un regreso a la memoria colectiva, donde su luz sigue brillando cada vez que alguien, en la soledad de su casa, pone uno de sus discos y siente que, por un momento, sus propias penas son un poco más ligeras. Rafael Farina no solo fue el hombre que lloraba en la oscuridad, fue el hombre que nos enseñó que en la oscuridad es donde se encuentra la verdad más brillante.